Ok, entonces vamos a arrancar con estas sesiones complementarias respecto al tema de cinemática de la partícula. Específicamente este tipo de ejercicios que vamos a desarrollar a continuación son bastante comunes dentro del área de la dinámica y vamos a ver también más adelante cómo nos van a ayudar muchísimo para poder abordar una variedad de problemas respecto a la unidad número 2, que es el tema de cinética de la partícula. Entonces, este primer ejercicio dice lo siguiente. El sistema de cable y polea se emplea para elevar la carga en A, es decir, esta carga que está acá. Elevar la carga en A determina el desplazamiento de la carga si el extremo C del cable se desplaza 4 pies hacia arriba. Si este extremo de acá se mueve hacia arriba 4 pies. Dice el problema, determine la rapidez en A, eh, bueno, básicamente la rapidez con la que se va a elevar la carga A, si el extremo en C del cable experimenta una rapidez ascendente de 6 pies por segundo. Entonces, un poco para tener un gráfico más decente del problema, es este de acá. Entonces, tenemos la carga en A y tenemos que el extremo en C se va a elevar. Primero dice de que hay que determinar cuánto es que se va a desplazar hacia arriba la carga en A si el extremo en C se mueve 4 pies. Por otra parte dice de que ese mismo extremo en C se eleva con una velocidad de 6 pies por segundo. Entonces pide encontrar cuánto va a ser la velocidad con la que va a ascender también la carga en A, que no necesariamente, tal como vamos a ver a continuación, pues va a ser explícitamente el mismo valor con el que se está elevando, en este caso, el punto C. Entonces, ¿cómo se aborda generalmente este tipo de problemas? Fíjense que hay que ser bastante intuitivos, ¿verdad? A la hora de abordar estos sistemas de polea, puesto que hay una interconexión entre diferentes elementos. Entonces, obviamente, por mera intuición, nosotros podemos ver lo siguiente, que la cuerda de la polea tiene, bueno, prácticamente esta forma, ¿verdad? Entonces, si el sistema lo accionamos de la siguiente manera, tenemos el extremo en C, si nosotros ese extremo en C lo levantamos, tal como vemos en este gráfico, si nosotros lo levantamos, entonces, obviamente que esto va a jalar la cuerda hacia arriba y simultáneamente por la forma en la que está configurado el sistema, lo que va a ocurrir es que la misma cuerda va a tratar de levantar la masa en A. Entonces, eh, bueno, es justo como lo visualizamos también un poco en el gráfico anterior. Entonces, generalmente en este tipo de problemas despreciamos la longitud de la cuerda que atraviesa las poleas. Por ejemplo, este pedazo de acá y este otro pedazo de acá, puesto que terminan siendo longitudes que no cambian durante se gesta el proceso del movimiento. Siempre van a ser iguales. O sea, el área de contacto de la cuerda con la polea no va a cambiar. Entonces, por ende, podemos despreciarla durante el proceso de análisis. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Ok, nos piden encontrar primero cuánto se va a desplazar la masa en A, producto de que la masa en C se está moviendo hacia arriba, 6 pies. Entonces, definimos un marco de referencia. Entonces, generalmente yo aconsejo de que tomemos un marco de referencia que sea el nivel superior del problema. Entonces, en este caso, yo tengo que mi polea que está en la parte de arriba está fija, ¿verdad? Está, de hecho, está como empotrada en la parte superior. De tal manera que yo voy a trazar una línea imaginaria de referencia a través del eje de la polea. Entonces, a partir de este eje de referencia, yo voy a buscar cómo localizar mis masas con un par de variables. Entonces, y es justo lo que yo hago en este problema. Entonces,
En primer lugar, definimos la posición de la masa en A. En este caso, si se fijan, la posición de la masa en A nos conviene tomarla como la polea que está sosteniendo la masa como tal. ¿Por qué razón? Porque obviamente si esta polea se desplaza hacia arriba 1 pulgada o se desplaza 1 metro o lo que sea, esa misma distancia que se desplaza la polea es lo que se va a desplazar la masa A, puesto que si se fijan la forma en la que está configurada el acoplamiento del sistema, eh, o sea, nos lleva a esa conclusión lógica. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ok, primero vamos a definir cuál va a ser la posición relativa que va a tener la masa en A, en este caso la polea, respecto a mi eje de referencia, que es el que tracé en la parte superior. Entonces, eso lo vamos a denotar con una variable y esa variable la vamos a definir como SA, tal como vemos en el esquema que estamos dibujando. Por otra parte, tenemos el extremo que se está moviendo hacia arriba, que es el extremo en C. Entonces, ese extremo lo vamos a definir, su posición la vamos a definir a través de otra variable, que en este caso sería eh, S, S sub C. Entonces, ¿qué es esto de acá? S sub C. Entonces, cuando nosotros tenemos definidas las variables que me van a indicar la posición relativa respecto a un eje de referencia fijo de las masas que se están moviendo en mi sistema, entonces lo que podemos hacer a continuación es buscar una relación geométrica que me permita abordar la posición o las variables que acabamos de definir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por simple intuición. Así de sencillo. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar con la forma en la que hemos estado abordando el problema? Entonces, obviamente que en cada instante va a ir, que en cada instante de tiempo cambia la posición del extremo en C, que es el que estamos movilizando hacia arriba, va a cambiar. Y también va a cambiar la posición relativa de la masa A. Entonces, pero hay una magnitud que se mantiene constante, que es la longitud de la cuerda. O sea, la cuerda no está perdiendo su longitud. Lo único que está ocurriendo es que los diferentes puntos del sistema se están moviendo, pero la longitud como tal de la cuerda siempre se mantiene constante. Entonces, y a continuación es lo que nosotros procedemos a abordar. Ok, vamos a definir con una variable que se va a llamar L sub t la longitud total de la cuerda. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular la longitud total de la cuerda? Primero, vamos a despreciar esas longitudes que se mantienen constantes en el problema, que sería, obviamente, pues el área o la parte de la cuerda que esté en contacto con las poleas. De momento nos conviene despreciarlo. Entonces, ¿cuántos elementos son los que están integrando mi cuerda? Entonces, obviamente, esta línea de acá, esta otra línea de acá, esta línea que tenemos acá, entonces tenemos esos tres elementos. Entonces, podemos notar una cosa, de que esta primera línea y esta segunda tienen la misma longitud, y esa longitud es igual a S sub A. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos afirmar que al sumar estas dos, tanto la 1 como la 2, vamos a tener una longitud igual a 2 veces SA. Por otra parte, tenemos la cuerda, el pedazo de cuerda que va desde la polea A hasta el extremo C. Entonces, eso lo podemos calcular perfectamente a través de una simple diferencia, que es esta magnitud que tenemos acá. Y eso es igual a qué cosa? Es igual a SA menos SC. SA menos SC. Por lo tanto,
con los tres componentes ya definidos. Entonces, la parte uno, 2 y 3 de la cuerda nos queda simplemente sumar los tres. Entonces, es un análisis geométrico bastante sencillo. Sumamos uno, 2 y 3. De tal manera que la longitud total de la cuerda va a ser igual a 2 veces SA más este pedazo que sería SA menos SC. Y es lo que tenemos justamente en esta expresión. Entonces, en el estado inicial del problema, es decir, antes de que la cuerda en el extremo C se mueva 4 pies, tal como dice el ejercicio, lo que tenemos es que la longitud total, la longitud total de la cuerda es igual a 2 veces el SA más la diferencia de SA menos SC. De tal manera que nosotros podemos llegar a la conclusión de que la longitud total va a ser igual a qué cosa. Haciendo álgebra simple, pues sí, 3 veces SA menos SC para este problema específico. Entonces, qué más tenemos? Ok, el estado final. Este es el estado inicial, pero nosotros eh, podemos observar de que en el ejercicio nos indica de que la cuerda se está desplazando en el extremo C un delta S sub C igual a menos 4 pies. ¿Por qué igual a menos 4 pies? Porque nuestro marco de referencia lo estamos tomando positivo hacia abajo. De tal manera que cualquier movimiento que implique que se está elevando va a ser negativo. Entonces, es decir, tenemos este caso. Todos los vectores que apunten hacia abajo, esa es ahorita esta es nuestra referencia, ¿verdad? Que es arbitraria. Entonces, la seleccionamos para poder abordar este problema. Entonces, los vectores que vayan hacia abajo, tanto de desplazamiento como de velocidad y aceleración, van a ser positivos, los que vayan hacia arriba van a ser negativos. Entonces, de igual manera, en otros problemas, ustedes pueden toparse con que pueden mudar esa convencionalidad de signo, si les conviene, ¿verdad? Entonces, tenemos el delta SE. Delta SE va a ser igual a menos 4 pies. Entonces, ¿qué pasa con la posición del extremo C? La posición del extremo C se va a modificar producto de ese levantamiento y va a ser el delta SC, perdón, va a ser SC más un delta que puede ser positivo o negativo. Y obviamente en el caso de la posición en A, la posición de la masa A también va a variar, va a ser la posición original que es SA más un delta SA, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, en función de cómo se está manifestando el problema, es que nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, si nosotros tomamos la expresión anterior, podemos perfectamente sustituir las posiciones originales, que son SA y SC, de, de esta expresión. Sustituimos estos valores por los nuevos valores, que son las posiciones modificadas, producto de el delta SE que está experimentando el extremo en C. De tal manera que, si hacemos esa sustitución, lo que tenemos es esta ecuación. Entonces, LT va a ser igual a 3 veces SA, pero SA con su estado final es SA más un delta. Menos, ¿qué cosa? Menos SC, pero SC en su estado final es SC más un delta. De tal manera que haciendo álgebra, o sea, haciendo simple álgebra, llegamos a esta expresión de acá. Y el problema se nos reduce a dos ecuaciones. La ecuación 1, que es la que tenemos aquí arriba, y la ecuación número 2, que es la que acabamos de definir. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Simplemente nos queda hacer una resta. Restamos de la ecuación 2 la ecuación 1. ¿Por qué razón? Porque si hacemos eso, la variable LT, que de momento sabemos que por lógica es algo constante, pero no sabemos su valor. O sea, no sabemos el valor numérico porque no es un dato que proporciona el problema.
Pero si yo tomo la ecuación 2 que acabo de definir y le resto la ecuación 1, ese problema se desaparece porque tenemos cero. Entonces, menos LT es cero. Entonces, si yo le resto a esta expresión de acá, la expresión de la ecuación 2 le resto la 1, voy a notar de que esto se va a eliminar. Este 3 veces SA se elimina con el de arriba. Y este menos SC le resto el negativo del menos SC. Y eso que menos con menos es más. Entonces, esto se me va a simplificar. De tal manera que mi expresión me va a quedar igual a lo que tengo aquí abajo. Me va a quedar que 0 va a ser igual a 3 veces el delta SA menos el delta SC. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente es despejar. Porque el delta SC yo lo conozco. O sea, el problema me dice que el sistema de poleas en el extremo C se está desplazando hacia arriba en 4 pies. Y por la convencionalidad de signos que nosotros estamos adoptando para este problema, pues sabemos de que es negativo. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio de determinar? Determinar cuánto se desplaza la masa en A. Por lo tanto, yo ya sé cuánto se desplaza la masa en C. Lo que yo desconozco es cuánto se me desplaza la masa en A. Pero ya tengo la expresión necesaria que me permite llevar a cabo ese cálculo. Entonces, simplemente me queda despejar. El delta SC, que está negativo, pasa al otro lado a ser positivo. El 3 que multiplica pasa al otro lado a dividir y me queda esta expresión. Y simplemente reducimos el problema a una sustitución. Entonces tenemos un tercio del delta SC. Y el delta SC, ¿qué cosa es? Es menos 4 pies. De tal manera que el, el valor final del problema se reduce a esto. O sea, tenemos que el delta SA va a ser igual a un tercio de el delta SC. El delta SC es menos 4 pies. Si hacemos la sustitución, me queda que esto es aproximadamente menos 1,33 periódico pies. Entonces, como es negativo, ¿qué significa? Que está ascendiendo. Entonces, y de esta manera finalizamos este primer ejercicio.